está pensativo, escribiendo, no sé qué es lo que está, pero está muy concentrado y ya va a hablar con nosotros. Señor, ¿cómo te va? Cristian Romero, Abigail Lasalle, te saludamos. ¿Cómo ¿Cómo va? va Abigail, Cristian? Sí, estaba acá viendo un mensajito mientras esperaba. ¿Qué tal, Bueno, Enio? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? eh, Excelente. Bien. ponele, Fabi, ponele, ¿no? Claro. Ahora, Eño, te hago una pregunta, esto que estábamos hablando con Cristian. Las multas que se les están poniendo a ellas, a aquellas personas que cumplen o incumplen en realidad la cuarentena, ¿cómo las pagan? ¿Cómo se paga 4 millones de pesos? Bueno, buena pregunta. Yo no quisiera tener una multa de esa, porque la verdad que... pero bueno, es un poco lo que plantea la norma, ¿no? Y está bien de alguna manera, a uno no le gusta entrar en esa parte más punitiva, ¿no? Pero me parece que también no hay que esquivarla tampoco, no hay que simplemente... nada, si hay una norma, si hay un decreto que tiene un carácter de ley, ¿no? Hay que cumplirlo, si no, ¿para qué hacemos, ¿no? Las leyes, los decretos? Y más en ese contexto, ¿no? De la pandemia, donde sabemos que con el tema de la globalización es muy difícil que la cosa quede restricta a una sola zona, ¿no? El virus salió de China, ¿no? La pandemia empezó en China, después tuvimos variantes que vinieron de Brasil, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Reino Unido. La cosa circula y es inevitable. Ahora, lo que no es inevitable, ¿no? Es que nosotros podemos retardar eso, podemos retardar que esas variantes que son más peligrosas, que se nos pueden complicar un poco más, lleguen, ¿no? Y más en un contexto donde estamos avanzando muy fuerte con la campaña de vacunación. Entonces, ujú, es distinto que ingrese una variable más peligrosa, ¿no? En un contexto donde tengamos más gente vacunada que un contexto donde no tenemos todavía toda la población en la provincia de Buenos Aires, estamos más o menos con un 50% de la población vacunada, ¿no? Si podemos tener la circulación comunitaria, que insisto, es inevitable, ¿no? Hablando de la Delta, cuando tengamos un 70, un 80, obviamente va a ser mucho mejor. Y para ujú. que eso se dé, ¿no? El aislamiento de la gente que llegue de afuera se tiene que cumplir. Y la persona que no cumple, ¿no? Está descumpliendo una ley, ¿no? Y me parece que está bien que haya una sanción para eso. La sanción es doble, ¿no? Se hace una denuncia penal por un lado y eso es, ¿no? En función del decreto nacional, y por otro lado, bueno, la multa que cobra la provincia de Buenos Aires, que es más o Ujú. menos 4.300.000. Por ahora poca ¿Qué gente está... pagas? ¿La casa? Pero el tema es este, yo, por ejemplo, yo incumplo la cuarentena. No tengo manera de pagar 4 millones. ¿Qué hacen? ¿Me hacen un embargo de la casa? ¿Qué me hacen? Ahí ya, tanto ya no sé, porque ella entra en cuestiones legales que se me escapan totalmente, pero no sé Ah, cómo Ujú. se puede reconvertir, no sé, ahí me parece que... no, pues me eh, parece muy lejos, es lo que coincido con esto que decía Cris, me parece muy lejos la suma. Si vos me decís que, no sé, me cobrás $100.000 o lo tengo que pagar con el sueldo, ponele, qué sé yo, una cosa que sea más real, diríamos. Que en realidad es ilógico igualmente lo que te estoy diciendo, porque uno considera que la persona que se va afuera ya está grande, no necesita una educación, no es una criatura, puede entender la gravedad de la situación. Es ilógico, lamentablemente no sucede. O sea, lamentablemente no se entiende así. sí, Totalmente. sí. Enio, ¿es posible, como dijo el presidente Alberto Fernández, que para septiembre estemos todos vacunados? ¿A este ritmo de vacunación? ¿Llegamos a Sí, septiembre? nada, es posible, es posible. Fíjate que acá en la provincia, ¿no? Con todas las poblaciones vulnerables, ¿no? Nosotros ya tenemos prácticamente vacunadas trabajadores y trabajadoras de la salud, más del 98% vacunadas, de la educación, de las fuerzas de seguridad, y después los grupos, ¿no? Los mayores de 60, prácticamente todo el mundo vacunado, vacunada. Los que tienen comorbilidades también prácticamente todo el mundo vacunado. Ya estamos vacunando libre, y cuando decimos la vacunación libre, ¿por qué? Porque eh, cuando se va agotando dentro de lo que tenemos inscrito, ¿no? Ujú. La cantidad de gente inscrita sin vacunar, se nos facilita la cosa porque
ese caudal de gente en las postas de vacunación no nos genera un problema. No nos tenemos que olvidar que todavía estamos en pandemia y que tenemos que evitar las aglomeraciones, ¿no? Hay un tema de logística también. No queremos que una persona vaya a una posta de vacunación, haga una fila, llegue el fin del día, che, señor, se terminó la vacuna, Claro. no queremos que pase eso. No queremos que la campaña de vacunación tenga también un carácter con una mirada humanizada, ¿no? Sí. Que por ahí dentro del sistema público no estamos acostumbrados, al revés, estamos acostumbrados con la gente haciendo cola. Es más, que por ahora sorprende, Enio, por ahora sorprende la logística lo bien que va, porque no tengo ningún testimonio de gente que se haya ido a vacunar y haya esperado, no sé, más de una hora. Es muy rápido, muy organizado. Bien. Funciona bien, el tema del sistema de turnos funciona muy bien, pero ahí ¿qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos, ¿no?, esa población ya mayormente vacunada, ahí podemos abrir mano del sistema de turnos porque quedan pocas personas, ¿no? Y eso nos genera un problema logístico, nos genera problemas de aglomeración, nos genera problemas de turnos, ¿no?, de filas largas. Entonces, ayer el gobernador anunció vacunación libre para mayores de 35 años sin comorbilidades. O sea, nos queda para llegar a mayores de 18 años muy pocas personas todavía, y con la posibilidad de que se apruebe Sinopharm, ¿no?, y el ingreso de Moderna, que están, Sinopharm está ahí por aprobar en menores de 18, ¿no? Y Moderna, si se registra acá en Argentina, ya tiene los estudios para registrar, ¿no?, como una vacuna pediátrica también. Eso nos permitiría ingresar a los menores de 18 años, ¿no? Entonces yo no creo que para septiembre tengamos a los menores vacunados, pero tener un 80-90% de cobertura, que es una buena cobertura. ¿Con una dosis o con 2 dosis sería para septiembre? Con una dosis. Con una dosis para septiembre. Llegar a 80-90% de la población mayor de 18 años vacunada, me parece que con la cantidad de vacunas que está ingresando al país, sí, es posible. Hay un reclamo de adolescentes, en realidad, que tienen comorbilidades, que si bien la provincia de Buenos Aires había armado hace ya tiempo un formulario para personas discapacitadas, pero hay un reclamo del que ha tardado mucho, de que los chicos, por ejemplo, con comorbilidades o con algún problema de salud pero muy grave, diríamos, no puede salir de su casa hace un año y pico. ¿Qué respuesta se está dando a esto? ¿Te llegan esos reclamos, esas consultas? Sí, llegan y desafortunadamente por ahora lo tenemos que resolver de a uno. A la medida que va apareciendo, investigar el caso y tratar de resolver, porque no tenemos las vacunas aprobadas, ¿no?, para población menor de 18 años. Uno intuye que no cambiaría nada, que está teniendo un buen resultado en la población general, tiene muy buen perfil de eficacia y de seguridad. Prácticamente los efectos que estamos viendo son efectos leves. De los más de 7 millones más de 7 millones de personas que hemos vacunado en la provincia, si no me equivoco, no tenemos siquiera 10 casos donde tuvimos algún efecto que ameritó internación. Y de esas personas que se tuvieron que internar, todas ya están bien, nos hacemos el seguimiento hasta después que la persona salga de la internación para ver si puede tener algún efecto más para adelante. Entonces, tiene un muy buen perfil de seguridad. Entonces, uno intuye a partir de ahí que no tendría un problema con adolescentes, por ejemplo, ¿no? O mismo niños, niñas, ¿no?, mayores de 2 años. Pero hay que seguir protocolos con esas cosas, ¿no? La vacuna no está aprobada en esa población, entonces es muy difícil salir a tener una solución masiva en ese contexto. ¿Y no hay forma de que Argentina o alguien en la Argentina o un equipo de expertos pueda investigar esa vacuna? Me refiero a cualquiera, ¿no? A la de Sinopharm, a AstraZeneca, a Sputnik, a cualquiera. Que pueda ser factible empezar a vacunar, o eso lo tiene que hacer sí o sí el laboratorio. Eso desconozco. No necesariamente tiene que hacer el laboratorio, ¿no? Generalmente el interés en hacer eso, porque son estudios caros también, no es tan sencillo hacer un estudio clínico. Generalmente el interés es del laboratorio, el que sponsorea el estudio es el laboratorio, pero por ejemplo nosotros acá en la provincia de Buenos Aires estamos empezando
ya esta semana terminamos de reclutar a la gente. Estamos haciendo un estudio clínico con lo que llamamos vacunación heteróloga, que sería mezclar vacunas, ¿no? Poder probar qué efecto puede tener, ¿no? O qué beneficio más que efecto podría llegar a tener el uso de vacunas combinadas. Tenemos bastante evidencia de estudios que se están haciendo a nivel de laboratorio, acá en Argentina, de producción de anticuerpos, de producción de células de memoria, que nos dan un indicio que sería una buena mezclar tipos distintos de vacunas, ¿no? Mezclar vacunas de vectores de adenovirus como Sputnik, AstraZeneca, con vacunas de virus inactivados como Sinopharm, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos probando eso, es un estudio clínico que estamos llevando a cabo desde la provincia de Buenos Aires, que en ese caso es más barato porque por ya tenemos las vacunas, ¿no? Podríamos llevar también estudios en población de menores. El tema es que las industrias ya lo están haciendo, ¿no? Sería por ahí sobreponer a algo que prácticamente todas las industrias lo están haciendo. De hecho, en Sinopharm en China ya está aprobado el uso para menores. Para menores, claro. Presentar los papeles acá en ANMAT, ¿no? Para que ANMAT evalúe los resultados que tiene Sinopharm y dice, che, perfecto, aprobemos acá en Argentina también porque los resultados que tienen están bien, o sea, pueden comprobar la seguridad, la eficacia, ¿no? Y es muy posible que con Sputnik, dentro de poco también los rusos empiecen a presentar resultados de los ensayos que están haciendo. Entonces, por ahí en ese sentido, nosotros preferimos esperar porque sabemos que la industria lo está haciendo, ¿no? Claro. Y que eso se va a presentar en ANMAT. Bien. Enio, por último, ¿qué se le puede decir a la gente que, al menos a mí me están llegando varios mensajes, que se le venció el plazo con la primera dosis para aplicarse la segunda? Que no se vence, ¿cuál es el efecto cuando se pasa el tiempo? ¿Van a llegar esta semana las segundas dosis de esas Sputnik que quizás están esperando? Sí, sí, viste que empezó la producción, ¿no? Para empezar la respuesta de atrás para adelante, ¿no? Empezó la producción acá en Argentina de la Sputnik y se está, por lo que entiendo, priorizando la producción del componente 2, ¿no? Que es el que menos logramos traer del acuerdo con Rusia. Entonces la intención siempre es completar esquemas, ¿no? Ahora es importante la pregunta que vos hacés porque mucha gente queda con eso, que se vence la dosis, no se vence. Y ahí te doy dos ejemplos, ¿no? Las vacunas del calendario, ¿no? De vacunación en Argentina tiene uno de los mejores calendarios de vacunación del mundo, es muy completo. Si ustedes se fijan en el calendario, ¿no? Si saquemos la población menor a un año, que es una población especial, porque es una población que no tiene el sistema inmune desarrollado, por eso también es importante el tema de la leche materna, porque a través de ahí pasan anticuerpos, pasan células inmunitarias, ¿no? Es una población especial, saquemos esa y el resto de la población, cuando vemos, prácticamente no hay vacunas que tenés que dar un intervalo menor a 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las vacunas tienen un comportamiento que es refuerzo, de hecho es mejor en un plazo más largo. Uno espera que con las vacunas de coronavirus tenga un efecto similar, porque finalmente son vacunas también, no es que cambie tanto, ¿no? El efecto que produce en la respuesta inmune entre una vacuna y otra. Probablemente cambia en función del tipo de virus, qué sé yo, pero no debería cambiar tanto. Y otro dato que es interesante, ¿no? Por ahí, que es importante que la gente sepa, es que por ahí muchos se están midiendo anticuerpos, ¿no? Y los anticuerpos son una parte de la respuesta inmune. Y la verdad es que también con todos los procesos infecciosos y todas las vacunas, llega un momento que, bueno, llegás a un pico de anticuerpos y después empieza a bajar. Vos no mantenés la cantidad de anticuerpos cuando tenés una vacuna para siempre en ese nivel. Si no, nuestro sistema sería un cóctel de anticuerpos, ¿no? Estaría todo el tiempo activo con... No existe. Que de ahí surge la idea de los refuerzos también, ¿no? Claro, pero ahí ¿qué pasa? Ahí hay que ver también la otra parte, ¿no? Importante de nuestro sistema inmune, que es lo que llamamos respuesta celular o respuesta de memoria, ¿no? Porque los anticuerpos dan la respuesta inmediata, ¿no? La infección. Pero después baja esos anticuerpos. Cuando mi organismo entre de vuelta en contacto con ese virus o con la bacteria, bueno, en ese caso el virus, por más que yo no tenga la cantidad elevada de anticuerpos,
el organismo reacciona. ¿Cómo reacciona? Porque yo tengo las células de memoria, o tendría que tener las células de memoria, que cuando identifican de vuelta ese virus, hace con que el organismo empiece rápidamente a producir de vuelta los anticuerpos y evite la infección o que promueva una infección más, ¿no? Y nosotros tuvimos una reunión que fue muy interesante el lunes de otro estudio que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires con el CONICET, con un investigador que se llama Gabriel Rabinovich. Es un científico muy interesante, uno de los principales científicos acá de la Argentina, y él justamente está estudiando la respuesta de esas células de memoria. Y nos mostró el lunes resultados parciales del estudio muy interesantes con Sinopharm y con Sputnik, ¿no? De hecho, con Sinopharm llegó a estudiar con 2 y con 1 dosis, y con Sputnik por ahora con 2, pero ya estamos generando las muestras para estudiar con 1 dosis. Y está viendo una producción muy importante de células de memoria con esas 2 vacunas. O sea, lo que plantea como hipótesis, ¿no? El estudio que está haciendo Rabinovich, es que las vacunas que tenemos hoy acá en Argentina, es muy posible que pase con otras, produce esas células de memoria y que tiene un efecto duradero en el organismo, ¿no? Entonces, toda esa información que se va construyendo en el medio de la pandemia nos da cierta seguridad para que estemos tranquilas de que con 1 dosis estamos bien protegidos. ¿Quiere decir que no vamos a dar la segunda? No, vamos a dar la segunda porque los protocolos que están aprobados acá en el país plantean eso y vamos a seguir los protocolos. Aunque sean personas mayores de 70 años. Claro, y dentro de eso, de la segunda dosis, ¿qué pasa? Vamos a privilegiar, ¿no? A la medida que va llegando la segunda dosis, vamos a privilegiar a las personas más grandes. No es tan importante el tiempo acá. Quizás una persona de 30 años, trabajador de la salud, por ejemplo. Bueno, se ve que la mayoría de trabajadores de salud ya recibió 2 dosis, pero pongamos un caso, ¿no? Un docente, una persona de salud que recibió la vacuna, tiene 30, 40 años, una persona joven, y recibió la primera dosis hace tiempo, ¿no? Al invés de priorizar la segunda dosis a esa persona, vamos a tratar de priorizar a esa persona de 70, 60, que recibió una primera dosis hace menos tiempo por ahí, pero que, bueno, es más importante en esa persona darle refuerzo que en la persona joven. Eso es lo que estamos barajando, ¿no? Como priorización en función de que, fundamentalmente con Sputnik, ¿no? Tenemos ese retraso en la segunda dosis, pero con la tranquilidad, ¿no? De que aunque retrase más de los 90 días que era esperado, esa gente, más allá de que tiene una buena producción de anticuerpos, estamos viendo que tiene una producción de células de memoria también, y sabemos que esa inmunidad es duradera. No sabemos cuánto, si 1 año, si 2 años, eso no sabemos, pero después también interfiere el tema de las nuevas variantes, todo eso, pero sí ya sabemos con lo que está estudiando Gabriel, que la respuesta inmune producida por las vacunas es duradera. Bien. Enio, muchísimas gracias. Muy amable siempre, por hablar con nosotros. Siempre un gusto. Gracias, Enio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba por cómo